REDSE como un derecho a saber de la comunidad. Como ustedes saben, en 1984 hubo un incidente en Bhopal, India. Union Carbide descargó accidentalmente gas isocianato de metilo tóxico. En ese momento, como 500,000 personas estuvieron expuestas y aproximadamente 20,000 muertes se han atribuido a ese accidente, con miles de personas incapacitadas. Entonces, con eso, Union Carbide tuvo un éxito en evitar la responsabilidad del evento. Después de ese evento hubo otros, incluyendo uno en West Virginia, en el oeste de Virginia, también una planta de Union Carbide. Se descargaron químicos que se usaban para fabricar pesticidas. Nadie falleció en ese evento y han habido otros accidentes industriales. En 1996, 1986, perdón, Estados Unidos decidió implementar lo que es la ley de derecho a saber de la comunidad y planeación de emergencias para la descarga de productos tóxicos a las comunidades. También se inició el programa REDSE, que fue el primer programa en 1993. Canadá estableció lo que es el Inventario Nacional de Descarga de Contaminantes de Canadá, y por algunos años las prioridades eran el manejo de químicos y REDSE. Una de las primeras resoluciones del Consejo fue reconocer que la concientización de riesgos químicos es un prerequisito para la seguridad química, y juntar todas las partes fue una parte importante del REDSE de América del Norte. En el 2006, a través del trabajo y colaboración con Estados Unidos y programas de Canadá, México estableció su registro de emisiones y transferencia de contaminantes obligatorio. Entonces, para ver um, REDSE en el mundo, este mapa presenta el estatus de REDSE en el mundo, y en 1992 la Organización de Desarrollo y la OCDE, perdón, estableció el OCDE REDSE o el grupo de trabajo. Y esto fue para mejorar las bases de datos de los países. Mm, Y este grupo de trabajo apoya los esfuerzos de desarrollo para sus países miembros. En el 2003, el protocolo de Kiev sobre redes se estableció, y eso quería decir que en el 2009 es un instrumento obligatorio. Entonces, los países establecieron el protocolo, y cada país entonces está desarrollando su red. Y aproximadamente hay 40 redes en el mundo, y hay como 10 proyectos piloto, y lo verde en el mapa son los redes activos, y los azules claros son los que son en fase de piloto, y el azul oscuro son áreas donde hay interés en establecer un REDSE. Muchas veces el, o- el OCDE ha, ha usado el modelo de REDSE como cooperación. Entonces, viendo la visión general de las iniciativas de REDSE de América del Norte, básicamente lo que hacemos, juntamos datos de los tres países: NPRI de Canadá, REDSE de México y el TRI de Estados Unidos. Entonces, los objetivos y las actividades de esta iniciativa son lo más importante: mejorar el acceso a datos REDSE de América del Norte comparables e información. Eso lo hacemos en el portal electrónico de En Balance. Lo pueden ver en medio, y el símbolo de En Balance en azul claro, y esto incluye la base de datos de REDSE de América del Norte, y también proporcionamos presentaciones de datos y análisis adicionales en los reportes
en balance. En la parte superior ven dos ejemplos de reportes de en balance que se han llevado a cabo a través del tiempo. El segundo objetivo es promover la comparación de datos, lo completo y la consistencia de los datos. Cada uno tiene una lista de sustancias, sectores industriales y actividades que están sujetos a reportes. En algunos casos, los reportes varían. Hubo un poco de eso en el documento de información que se circuló antes de este evento. Entonces, trabajamos estrechamente con los tres programas para armonizar los datos y se puedan integrar a la base de datos en línea de En Balance. También tenemos datos comparables y información que se puede reportar a través de la región. Como parte de eso, tenemos el plan de acción para lo que es la comparación de programas en América del Norte. En la parte inferior hay otro documento ahí, es el plan de acción. El plan de acción se actualizó en el 2013 a través de un taller de trabajo que involucraba a personas de todos los sectores. Tal vez ustedes hayan estado involucrados en ese esfuerzo. El plan de acción es como un mapa en el trabajo regional de REDSE. El tercer objetivo es involucrar a las partes interesadas de todos los sectores, industria, gobiernos, ONGs, ciudadanos, la academia, para las discusiones sobre contaminantes industriales a través de actividades como la de hoy, así como las reuniones presenciales que están abiertas a todos. Y también involucramos a expertos de la industria, expertos sobre los temas, ONGs, para revisar los datos que analizamos para nuestros reportes de balance. Y finalmente, pero no menos importante, el objetivo clave es promover el uso de datos de REDSE para apoyar sustentabilidad y lo que es prevención de contaminación. Tenemos un reto de prevención de contaminación y voy a hablar brevemente acerca de eso en unos cuantos minutos. Entonces, pasando a En Balance en línea, que es nuestra base de datos, vamos a hablar brevemente de eso porque va a haber una demostración, como dijo Orlando. Entonces, para decirles que para la página principal, y aquí la pueden ver, Agregamos gráficos para ayudarles que tengan mejor acceso para que se comprenda. En la base de datos vienen hasta el 2020, desde el 2006, y para ahora podemos agregar 2021 y posiblemente para los tres países. Y tenemos para ese periodo más de 40,000 instalaciones o plantas. Son las emisiones y las transferencias de contaminantes. Quiere decir que en sitio pueden reportar sus emisiones al aire, agua, tierra y también su disposición. Y fuera de sitio también pueden mandarlos a disposición, reciclado y más gestión, por ejemplo, tratamiento. Y nuestra base de datos también incluye las transferencias, herramientas de transferencias transfronterizas para que vean los datos desde la fuente hasta la recepción. Y muy pronto podremos encontrar los datos de gas de efecto invernadero a ese nivel que incluye el perfil de las emisiones de ciertas plantas. Entonces, otra actividad clave que tenemos es el tener el reporte del taking stock, o sea, en balance. Publicamos el volumen 16 de este informe y ese informe tuvimos algunos, el análisis de transferencias a eliminación para que sean enviados al sitio donde va a ser eliminado, para mejorar el entendimiento de las prácticas de eliminación de
de desechos industriales, sus riesgos y las alternativas para respecto de la generación y la eliminación. Y luego también se dan las transferencias completas en todo Norteamérica y por país del periodo de 2014 a 2018. Son 5 años. Son los datos más recientes cuando empezamos a calificar este informe, y luego la gráfica que está abajo nos muestra las transferencias por categoría, transferencias fuera de sitio. En ese periodo vimos 6 categorías que incluye los rellenos sanitarios, los embalses superficiales, estabilización, tratamiento antes de la eliminación, la aplicación en tierra y luego el almacenamiento antes de la eliminación, y luego la categoría donde el proceso no está definido. Entonces, los hallazgos de este análisis es que las disposiciones fuera de sitio, que se denominan OSD en inglés, las 11.000 plantas reportaron 335 millones de kilogramos por año, y los rellenos sanitarios y los embalses superficiales, 50% del total. Hubo un decremento de 15% en los 5 años, y también hubo aumento en otras dos categorías, 30% en la estabilización o el tratamiento antes de la eliminación, y luego 40% de aumento en transferencias a la aplicación de tierra, donde se transfieren los contaminantes a la tierra por mezcla. Luego, geográficamente vemos que para Canadá y Estados Unidos representan un 6% de el total de emisiones y transferencias, todo tipo, que es fuera de sitio. Y en México la comparación representa 12% en 2014 y el aumento 34% del total en 2018, y el efecto es la minería, el sector de minería de plata. Y finalmente, a lo largo de Norteamérica, vemos que 2/3 partes del total de las eliminaciones fuera de sitio se atribuyen a 10 sectores industriales, fundiciones, extracciones de petróleo y gas, y también la electricidad, y 10 contaminantes o grupos que va a ser el contaminante y sus compuestos. Un ejemplo de esto es el zinc, manganeso, plomo y bario y sus compuestos, así como el sulfuro de hidrógeno o sulfuro eh, azufre, perdón. Y después de eso hay datos, información, hay algunos gaps de información y datos por diferencias entre los tres RETC en su terminología y definición. Y un ejemplo, por ejemplo, los rellenos sanitarios en México son para, para desechos de construcción, pero no para contaminantes de RETC. También hay diferencias entre los requerimientos de informes, en particular cuando estamos viendo los sectores principales o las prácticas de eliminación. Y cuando decimos los principales o los de arriba, quiere decir que estas prácticas, eliminaciones o contaminantes, son las más frecuentes que se informaron y que se dio cuenta por las proporciones o los totales. Por ejemplo, tenemos una diferencia en las actividades de extracción de petróleo y gas que no están sujetos a reportar aparte de las en plantas procesadoras de gas. Por ejemplo, el bario, compuestos de bario que no está sujeto a que se reporten en los tres países. Datos y brechas de información ahí, y también algunas brechas que tienen que ver con la responsabilidad compartida por hacer valer el monitoreo de la eliminación de contaminantes. Por ejemplo, se pueden tener reglamentos y estándares para inyecciones subterráneas, y luego los manejos a diario, el manejo a diario están a nivel subnacional.
en nivel estatal y municipal o provincias. Y la participación de terceros, por ejemplo, en las plantas de manejo de contaminantes, algunos son como de que son plantas que no están incluidas en en los reportes de RTC y también que están incompletos, especialmente, por ejemplo, los CBTs, que son las transferencias que son transfronterizos, CBTs en inglés, las transferencias y exposición, y también para poder responder a los efectos. eh, por ejemplo, cuando hay inundaciones que se liberan de los sitios, los contaminantes, hay algunos sectores y contaminantes que tienen que ver con las dos terceras partes de la pérdida total. Así que las políticas y los programas pueden utilizar los datos de RTC para enfocarse a diferentes sectores y contaminantes. Y finalmente vemos que a través de distintas fuentes de información que vienen en este informe en balance, de que están implementando eh, estas cuestiones y también que haya alternativas menos tóxicas y todo eso, los RETC son herramientas muy importantes para rastrear en las industrias y para dar apoyo a las mejores prácticas para evitar la generación y eliminación residuos. Y ahora brevemente, como decía anteriormente, nos hemos embarcado este año en un reto de prevención de la contaminación en la industria para promover sustentabilidad y química verde en el sector de manufactura automotriz y la cadena de suministro. Ya hay actividades que están ocurriendo en los sectores, en este sector, y tener el enfoque desde el punto de vista de caracterizar los datos para poder complementar las actividades ya existentes. El reto salió del plan de acción para mejorar la comparabilidad entre los RTC para involucrar a la industria en promover la prevención de la contaminación. Estamos en la primera fase viendo los datos para el sector y la cadena de suministro para evaluar la información, qué brechas hay en la región y también cuáles son los problemas, incluyendo si acaso se relacionan con los requerimientos de informes. Y las siguientes fases van a tener que ver, se van a determinar en lo que hemos aprendido en la primera fase, pero es para involucrar a la industria para que compartan información en respecto de las mejores prácticas, barreras y soluciones, implementar mejores prácticas a lo largo del sector, cadena de suministro y la región. Finalmente, acabamos de embarcarnos en un proyecto piloto en colaboración con la OCDE en América del Norte, que es para utilizar estos datos para poder rastrear las transferencias transfronterizas. Al enfocarnos en, ah, Norteamérica, los tres países pueden reportar sus transferencias a cualquier país. Aquí el mapa nos dice algunos o cómo se ven los datos. La idea de esto es utilizar estos datos de transferencias transfronterizas y tomar esa información y lo demás para el estudio del caso para poder evaluar la precisión y que esté completo los informes y también las mejoras posibles en los requerimientos de informes de los RETC. No sé si tengan preguntas, hasta aquí sea que tengan preguntas para la CCA o para algunos de los representantes de RETC que están con nosotros el día de hoy. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. We Buenas have tardes, Daniel. Tenemos una pregunta en el chat. the person La Fernando persona Díaz Barriga que has a question. Fernando It Díaz says, Barriga, que how have dice, you used han the information utilizado la about información emissions para on similar sectors in different countries comparar en in distintos order sectores, en to distintos assess their países para behavior? poder evaluar su comportamiento. Sí, de hecho,
Si ustedes están viendo los reportes en balance, no nomás los últimos, sino muchos de estos, si vemos los sectores, por ejemplo, teníamos un informe que tiene que ver con las emisiones y transferencias reportadas de el sector de fabricación de papel, también de petróleo y gas, y muchos de estos tenemos algunos informes que ven esto por sectores y en los tres países, informe de los tres países y cómo se compara. Vemos los contaminantes que se están reportando, qué actividades se atribuyen a estas emisiones y Thank you, transferencia, Daniel. todo lo We have relativo a eso. also Tenemos también otras from the chat as preguntas well. en el chat. There is another one. It says, Aquí hay otra que how dice, comprehensive ¿qué tan is the amplio o data completo monitoring es el to monitoreo de capture RETC all para pollutants compartir besides todos from los Mexico? contaminantes entre los We tres want to cover países? the largest Si se cubren los contaminants. más grandes, Do you have a sense of if ¿tienen alguna idea up to 90% of all si emissions lleva hasta el measured or 90% de las reported are emisiones que se están commercial? tratando de medir o si se está midiendo 50 o 25%? Me disculpo porque algo estuvo raro aquí. Creo que no mi micrófono, no escuché. ¿Puede repetir la pregunta? We could Sí, open the claro. microphone for the person Podemos abrir el who is micrófono a speaking. esta I persona don't que have estaba the we don't preguntando have their y name. no tenemos el nombre, I was trying to pero open si his quiere microphone. escribir la pregunta a la Okay, persona, yeah. adelante, Hey, aquí thank lo you so abrimos. much. Soy yo, muchas I was gracias. wondering, Me how preguntaría a mí comprehensive misma, is ¿qué tan the amplio do you think the data that you have is like son los what you're datos thinking que about tienen? coverage? So, Una pregunta de cobertura, I'm just curious of básicamente, whether, and you're talking para about tener una brechas, idea. that kind of Estamos relates back hablando to de the brechas, but brechas. like what share Por of ejemplo, these types that you're trying to measure do you think you actually have data? si Is it like tienen datos just para, put a rough estimate on it? si Say like pueden it's a tener un third or estimado, es un 90%, un 50, what percentage 25%. of ¿Qué what you're trying to porcentaje de lo que measure you're intentan actually medir getting, if that makes sense? se está teniendo? No estoy seguro si soy la mejor persona para poder responder, dado que hay diferencias entre los tres programas. Yo sé que la cobertura de los sectores es un esfuerzo de los tres programas para asegurarse de que los sectores industriales estén bien representados en términos de los contaminantes que se incluyen, los contaminantes y los RETC con base en las evaluaciones, los químicos, planeación de químicos a través de evaluaciones de contaminantes en Canadá, si se considera que es importante en términos de su toxicidad y una serie de factores que se incluyen en el RETC. No sé si haya algunos de que alguien de los representantes de RETC quisiera responder a ello. Hi, this is Tristan. If you can Soy hear me. Kristen. No sé si me escuchan. I'll take that. Yeah, we can hear Yes, you. Thank perfect. Sí, you. sí, te escuchamos. So I suppose I don't have the answer offhand, but La respuesta no la tengo así a la mano, pero estamos viendo los distintos tipos de contaminantes que tenemos en los distintos inventarios. Por ejemplo, have a lot of data on tenemos muchos datos de we also have contaminantes emissions inventory y el inventario de emisiones al aire released across Canada. en todo Canadá y dependiendo de la sustancia, The coverage of the la MTRI cobertura all de estimates RETC quite a bit. So if we look at varían bastante. oxides, Los that's released óxidos, la proporción que se libera, and there's quite a few that's released from the las, industry, which is included lo que es la industria del transporte, welcome RTC comparado sulfur dioxides con proportion for the MPRI, dióxido de azufre y demás. perhaps something closer to like 60 to Algo 70%. alrededor de un 50-70%. Definitivamente varía mucho Industry type. por sustancia, por tipo de industria. It'd be worth Valdría looking la into those data pena sets, but ver los sometimes there's distintos quite a bit of datos. A coverage. veces hay mucha Otherwise, cobertura, it can drop a fair amount because the si emissions no come from caería other bastante sectors that aren't porque looked at by the
vienen de diferentes sectores las emisiones. Gracias. Gracias a todos por la retroalimentación en sala. ¿Quieres agregar algo, Orlando? Sí, lo que decía Tristan. Primero tenemos que tener en mente o tener en cuenta que estamos viendo las fuentes estacionarias que no incluyen las emisiones de otras fuentes, las fuentes móviles o los orígenes móviles, que los que están fuera y dentro de carretera, actividades de escala. También la cobertura es en lo que estamos haciendo en la iniciativa RETC de América del Norte. Las emisiones tóxicas no incluye criterios de los que están en NPRI. Por ejemplo, en México se incluyen el RETC, los de efecto invernadero, y ahora Estados Unidos y Canadá tienen gases de efecto invernadero con sus informes ya instaurado. Vamos a traer la información para poder dar cuenta respecto de los distintos tipos de contaminantes y poder hacer estos informes. Va a ser diferente para cada país en términos de cobertura. Y si estás hablando de si son industriales o si son móviles, hicimos un análisis hace unos años en Estados Unidos cuando Cuando comparas. comparas lo que se están reportando o el número de instalaciones que reportan bajo el programa de NPRI, en la mayoría de las instalaciones REDSE también reportan al em, inventario de emisiones de Estados Unidos. Estos tienen datos específicos sobre el criterio de contaminantes. Hay diferentes instrumentos para obtener la información. Entonces, los países tratan de hacer lo mejor posible con respecto a la cobertura, cubriendo por lo menos un 90% o más de las emisiones, pero están cubiertas bajo diferentes programas. Y creo que ese es el reto, obtener la información en un solo lugar. That makes total sense. Gracias. Y gracias. Tal vez quisiera abordar una pregunta que tiene Tomás. Quisiera tener una aclaración de por qué esta fuente de información eh, es del RETSE y si hay algún mecanismo de verificación en relación a lo que se reporta, a lo que están reportando las industrias. Bueno, voy a tratar de contestarla. Primero, la fuente de información es la información que está disponible de manera pública de los tres RETSes en sí. Todos tienen información en línea y pueden buscar los datos por planta, etcétera, etcétera. Entonces los animamos a que descubran esos programas REDSE nacionales. ¿Y cuál fue la otra parte de la pregunta? La verificación. Sí, entonces cada programa también cuenta con datos de calidad, procedimientos de aseguranza de calidad y tienen, bueno, también, por ejemplo, si hay discrepancias de REDSE que reportan alguna de las plantas, eso se investiga y ese es un ejemplo de cómo pueden
verificar que los datos son exactos y que se están reportando. También participamos en ese proceso y podemos presentar dudas cuando incorporamos los datos de poner en balance en línea. Y eso también lo podemos identificar. Entonces, hay algunos juegos de ojos viendo los datos. Y no sé si alguien de los programas Red si quisiera agregar algo. I believe I'm Monet from the MPRI. Wrote a message Creo regarding this que question. se escribió I'm un sorry, what mensaje. was for the previous No, question? era para la I pregunta anterior shared a link, but de Annette I Monet. can't figure out how Hizo to una send it pregunta, to pero no everybody sé in the chat. si se le So envió a maybe todos en someone el in our chat. team could send Entonces, that tal vez over. alguien en el chat Thank se lo you. pudiera enviar a todos. La pregunta que yo Thank you. hice. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. We will try to write down that in the chat for Eso lo vamos a escribir en el chat para todos, attention on this. para la atención de todos sobre estos comentarios. If I may know Si pudiera interrumpir, por favor. any of the other Si algunos de los otros oficiales del REDSE to address the question about quisieran abordar esta pregunta sobre el proceso de verificación de datos. I could perhaps speak briefly about Probablemente so yo podría as Danielle mencionar lo que mentioned, hacemos. Como dijo Daniel, facilities las report instalaciones deben de and they have reportar to el estatus de publish nuestros their releases, programas estimate their y releases, luego whether it's direct monitoring or ver las descargas si están calculations, monitoreando and then we los cálculos. conduct extensive Y audits llevamos a cabo of the data. datos So de we control de contact calidad. Llevamos bastante counterparties, control de calidad de las plantas. sector experts and Y associations look at the data as well, los, so that when we finally publish los datos de las asociaciones, y ahí es donde publicamos los datos algunas veces en línea. Hi. Oh, sorry, Perdón. Sandra. Adelante, Sandra. Well, I could leave it to you, Yo as se the lo dejo a usted, Belu, sobre expertos de calidad de datos y la evaluación de datos del RED de Estados Unidos. Hi, my name is Velu Mi Senthi. nombre es Belu I Senti do y spend a lot of time on healthcare data paso quality. mucho tiempo en la calidad de datos del REDSE. Y como mencionó Daniel, Quite a bit of hacemos mucho work on trabajo quality. sobre calidad de datos de REDSE. Entonces, Just I will mention empezamos a so if mencionar, you compare si what we comparamos reported for this year los versus datos last year and so on. So del año if pasado, there's vi, any discrepancy, sí vi algunas discrepancias we'll flag them and y las identificamos and the same case y also we pay de la misma manera closer attention to types llamamos la atención a los tipos chemicals de that are químicos, qué like químicos PBT, se están usando, en qué actividades, PFAS and so on. And etcétera. also medium of release if Entonces, chemical el, release. el tipo de descargas. Just combine all of Entonces, that, develop a list of facilities. We also compare también TRID comparamos programs, for example, con otros programas, the National Emissions Inventory, con el like REDSE nacional ICRA data set. So we compare the y data with these comparamos los datos REDSE con otros programas reported to other programs y and what is missing in TRID qué es lo que and so on. falta So we en el reach out to REDSE. those facilities. So we Entonces, do like a twice a year kind lo of hacemos 2 veces al año, analysis. este es The análisis other one y runs from mm, July through esto lo hacemos September, and entre julio y what we septiembre. call Y data quality checks. tenemos That verificaciones de calidad from atmosférica February through end y of April or even May. So entonces roughly every year we brevemente probably can't reach out to podemos, maybe maybe around 2,000 de- facilities per se hay como every 2,000 year. plantas más o So menos to both cycles. de las que So that's tenemos just a rough, just a reportes. brief overview. But if you have more questions, Pero si tienen más please preguntas, por favor, reach out siéntanse en and libertad. just I can walk you through any steps you may be interested in and so on. Thank you. Gracias. Thank you for this complement to the question.
Muchas gracias por estas preguntas. Tengo una pregunta más antes de pasar a la siguiente presentación. En sus datos de transferencia y eliminación, cada una de las plantas indica a qué planta de eliminación las envían, o pueden tener los datos del sitio de eliminación para demostrar hasta qué punto se transfiere la contaminación hacia la comunidad. Es un comentario de Jack Johnson, perdón, John Jackson. Hola, John. Me da mucho gusto que nos acompañes. Sí, creo que en este momento, en- en balance en línea, tenemos información sobre transferencias transfronterizas, o sea, que los residuos que se llevan a instalaciones em, transfronterizas con transferencias dentro del país. Eso es una tarea muy grande y en este momento sí requiere mucha validación de datos, entonces aún no lo hemos logrado. Pero veo que Alicia tiene levantada la mano. Alicia, ¿quería hacer algún comentario, hacer pregunta? Hola, Daniel. Hola, John. Soy Alicia aquí. Quisiera dar seguimiento, que quisiera participar en ese tema. Entonces, definitivamente estamos dentro del radar aquí en Canadá y tenemos un mapa muy interesante para compartir con la CCA y el público en los próximos meses. Gracias, Daniel. Y yo también les puedo mencionar que el TRI de Estados Unidos, con nuestra herramienta, tenemos la capacidad de buscar, ya sea por la planta que envía, así como la planta que recibe, y lo que se está enviando a nivel doméstico, así como a nivel internacional. Y entonces, como mencionó Daniel, eh, en algunas cuestiones de comparabilidad y esta pregunta sobre de ver nuestros datos de la parte receptora no es necesariamente tan directo como quisiéramos, por como las diferentes plantas están verificando la información y la verificación. Entonces sí tenemos mucho trabajo que hacer. Y entonces estamos trabajando en eso de manera de colaboración para ayudarnos a identificar estas plantas y avanzar con nuestro futuro reporte y validación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes por sus respuestas. Fueron muy útiles. Gracias. Gracias, John. Y sí, para continuar con nuestra agenda para hoy, Orlando, pasamos el micrófono para la demostración en balance en línea. Muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas. Y al final de esta demostración, también tenemos otra oportunidad de intercambiar puntos de vista y abordar preguntas con respecto a la demostración o con respecto a la conversación anterior. Antes de continuar, también quisiera recordarle a las personas que algunos de los participantes no se han identificado en el Zoom. Por favor, si pudieran escribir su nombre, se les agradecería. Tenemos todas estas preguntas y todo eso. Vamos a estarlas contestando, si podemos, durante esta conversación. De lo contrario, los contestaremos por correo electrónico y vamos a compartir la información con todos los participantes que están registrados para que puedan recibir el correo electrónico. Entonces queremos asegurarnos que tenemos la información correcta para poder dar seguimiento en esta conversación. Ahora voy a pasar la demostración sobre en balance en línea.
la base de datos en balance en línea. ¿Lo pueden ver todos? Right? Okay, great. Bueno, bien. You can access Entonces, la pueden accesar por medio del portal electrónico de la CCA, www.cca.org, diagonal en balance. Eso es en inglés. in Spanish and a lot of the comments Y in French. en los tres diferentes idiomas. And we made some changes. Hicimos algunos cambios al portal electrónico en base a la retroalimentación que recibimos de muchos de ustedes. Y la demostración también se va a basar en la retroalimentación que recibimos durante la encuesta de pre-evento. Entonces vamos a abordar algunos de los problemas que la gente mencionó con la encuesta antes del evento. Aquí lo van a poder ver y podemos estar aquí todo el día jugando con los datos. Esta es la página principal de la base de datos en balance. Es la base de datos integrada de América del Norte para el REDSI en NPRI y todos los programas de Estados Unidos y México. Y nos enfocamos en los tóxicos y en los datos de tóxicos y no incluye los criterios de contaminantes ni los gases de invernadero, los gases de efecto de invernadero, y eso es en lo que estamos trabajando en este momento. Tenemos unos cuantos cambios, básicamente agregar contexto a la información, no solamente son datos. Los datos no es información, como dicen. Entonces tenemos que asegurarnos que cuando la gente ve los números, ve la información, lo pueden poner en un contexto. Entonces empezamos con una visión general de lo que es en balance y también nuestra relación con los contaminantes que se reportan. Todas las actividades todos los productos que se consumen, la electrónica, los alimentos, los combustibles fósiles, estos descargan contaminantes a la atmósfera y se tienen que manejar. Por eso tenemos que tener acceso a la información para poder tener los datos accesibles, para poder trabajar juntos en prevención de contaminación y en los esfuerzos de prevención y reducción de contaminación. Aquí tenemos una página de datos generales y empezamos con representaciones del REDSE, como mencionó Daniel al principio. Tenemos la planta, la instalación que reporta descargas al aire, al agua, a inyección subterránea y luego eliminación en suelos y luego cómo se elimina, se recicla o se maneja de manera adicional. Entonces, a nivel internacional y a nivel nacional, sin tener que pasar a la base de datos principal para hacer una búsqueda. Aquí pueden seleccionar el tipo de descarga que les interesa, por ejemplo, aire, como ven aquí, y si presiono agua, entonces pueden ver que la gráfica cambia. Y una vez más, y aquí podemos ver que para el 2020, los principales contaminantes que se reportaron en la frecuencia con más frecuencia están listados aquí a nivel América del Norte y lo pueden hacer a nivel de América del Norte, lo pueden ver a nivel nacional. Y como pueden ver, conforme vas cambiando el tipo de contaminante y las cantidades cambian también. También con respecto a los contaminantes, puedes ir viendo los tipos específicos de contaminantes, ya sean ambientales, tóxicos, carcinógenos, metales
contaminantes bioacumulativos, si son de interés para un sinnúmero de personas. Entonces, también van a ver que agregamos información acerca del criterio para seleccionar, para desarrollar la gráfica. Estamos hablando de descargas hacia la atmósfera para América del Norte y los tipos de contaminantes y luego cuántas plantas están incluidas en este total y luego cuántos contaminantes se incluyen en los totales. También tienen toda la información relacionada a los contaminantes en este caso, que son, por ejemplo, los requisitos de reporte del RETSE para esos contaminantes. Y aquí estamos hablando de el- los contaminantes en cada uno de los programas y luego tenemos enlaces a datos adicionales e información adicional. Y también tenemos los factores que se pueden considerar cuando se usa el RETSE para evaluar el riesgo. Y queremos asegurarnos que la gente sabe que una cantidad de contaminante no necesariamente es un indicador directo de riesgo. Cuando la gente pregunta si 500 kilogramos de arsénico, si eso va a afectar mi salud. Bueno, depende si se emite al aire, al agua, a los suelos, el nivel de exposición también. Entonces hay muchos factores y queremos que la gente tenga esta información también. También, muy importante, el potencial de equivalencia tóxica. No todos los contaminantes tienen el mismo impacto. Por ejemplo, 100 toneladas de amoníaco al aire que 100 toneladas de mercurio hacia el aire o hacia el agua. Entonces el impacto es diferente. Vamos a estar hablando de esto un poco más adelante. Si seleccionas también por industria, lo mismo por industria, mismo concepto. Entonces esto les va a dar información respecto de las industrias principales reportadas a lo largo de América del Norte. Y aquí tienen más información sobre los sectores industriales, por ejemplo, el sistema de clasificación de las industrias América del Norte, los datos, en la base de datos, y también los, los requerimientos de ETC, la cobertura de cada uno de los países. Entonces, todo esto es importante. Esa información que es de mucha utilidad. Estamos intentando ver la información, qué es lo que se informa y que tenga sentido. Y también podemos cambiar el año aquí también del 2020, 2019, 18. Pueden ver los distintos, cómo ha cambiado la información en estos años. Y aquí está, si le dan clic en este gráfico en particular, los va a llevar a la cantera que usó el sistema para poder, ¿a qué lugar? ¿De dónde se armaron los datos? La industria, el mapa con las plantas que se incluyeron, una lista de esas plantas que se incluyeron en esa, como resultaron en el gráfico, luego la clasificación por estado, provincia, territorio, la industria, la que hemos seleccionado, el tipo de contaminantes y la clasificación por cada contaminante en particular. Entonces, ¿puedo yo hacer esto, regresar en balance en línea? Y aquí tenemos la página y luego
las transferencias transfronterizas para que nos den un panorama general de las transferencias transfronterizas por año. Podemos cambiar el año, cómo cambiaron las cantidades. Y luego, si le dan para abajo, este es el punto de acceso para profundizar, para la consulta y luego también explorar la herramienta, las transfronterizas, y básicamente se puede ver las instalaciones que salen de un mapa y su ubicación. Pueden ir directamente y luego ir a unos lugares específicos en el área. También se puede cambiar el mapa, pueden acercarse y ver la planta en el contexto, no solamente de lo que informaron, sino dónde están ubicados, si están cerca a una comunidad, a una frontera o a población vulnerable, o si están cerca de una reserva nacional. Todo esto nos ayuda a analizar la información desde diferentes contextos. También este es un punto para entrar al informe en balance. Como se les decía, se acaba de publicar la 16ª edición. Pueden ponerse en contacto con nosotros respecto de preguntas del programa, los datos y cualquier retroalimentación que puedan tener que nos ayude a mejorar las herramientas y darnos mejor acceso a la información. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de las consultas. Antes de eso, si vamos también a la parte de arriba de la página, van a ver, nos pueden dar retroalimentación. Ahí está la encuesta que sigue activa. Si no se tiene la oportunidad de llenar la encuesta antes del evento, por favor háganlo. Tenemos información sobre el plan de acción, la comparabilidad de los RTCs en América del Norte, el informe en balance y más información para utilizar y entender los reportes y la base de datos, los informes, base de datos y las distintas herramientas de consulta, explorar las transferencias transfronterizas y mapear los datos. Vamos a ver ahora la herramienta de consultas. Por ejemplo, si se necesita acceder datos a nivel planta y hacer un análisis y exportar la información, este es el lugar donde se puede hacer eso. Hay dos pasos básicos, perdón. Seleccionar el tipo de informe. Hay 6 opciones, 7 tipos de informes y luego aplicarle filtros para refinar la consulta. La primera que vamos a ver se relaciona con la retroalimentación que recibimos en la encuesta. Una persona interesada en conocer más los impactos de los contaminantes emitidos al medio ambiente y también al agua, al aire y al agua. Y se combinan los dos. Vamos a seleccionar un informe por contaminante y luego vamos a pasarlo a desagrupar por país para tener el contaminante en los 3 países para facilitar la interpretación. Y luego lo que está automático es para todos los años. Y regresamos a 2006, hasta 2006. Pero para facilidad de utilización, vamos a escoger 2020
los tres países. Puede ser un país a la vez, como ustedes deseen, y pueden seleccionar si es estado, provincia o territorio. Y, por ejemplo, si les interesa los persistentes, bioacumulativos y tóxicos que sean de preocupación cuando estamos hablando de problemas del agua, y luego también las emisiones y transferencias. Lo que está automático son el total de emisiones y transferencias, pero vamos a deseleccionarlo y nos vamos a las descargas de agua de superficie en sitio, agua superficial en sitio. Y así rápidamente, si se fijan, la distinta información, los distintos iconos de información a lo largo de la herramienta. Y si necesitan más información sobre los contaminantes, de qué se trata, cómo se clasifican, etcétera. Y cómo se clasifican también. Por ejemplo, aquí, los tipos de contaminantes, RETC. Bueno, vamos aquí a enviar. Y en este caso, la página de resultados. Inmediatamente, primero información de la consulta. Este es un resumen de la consulta que acaba usted de concluir. Y puede hacerle cambios también y refinar la consulta a medida que avanza. Y luego les va a mostrar los distintos contaminantes. Hay 85 contaminantes transferidos al agua o emitidos al agua. Y el número de casa, el país y la cantidad en kilogramos, solo puede seleccionar la unidad de medida y, y clasificar la tabla por contaminante, por país, por cantidad, dándole solamente clic aquí. Y pueden también agregar otra información, otros tipos de emisiones que pueden seleccionar aquí en esta tabla. Como estábamos hablando de contaminantes al agua y sus impactos, entonces vamos a seleccionar esta, la equivalencia el potencial de equivalencia de toxicidad, que quiere decir TEP, y lo agregamos a nuestra tabla. Y la toxicidad, potencial de toxicidad, es una forma de ver el riesgo potencial de un contaminante en particular, carcinógenos, tóxicos no carcinogénicos, y hay dos contaminantes que se usan como referencia para los efectos del cáncer, por ejemplo, el tauleno para el que no es de cáncer, efectos no cancerosos, y están disponibles no para todos los contaminantes, sino un grupo seleccionado, y es al aire o al agua, emisiones o descargas. No incluye inyecciones y otras cosas en cuanto a tipos de emisiones o descargas. Y como ejemplo, tenemos aquí tricloretano, la información de este contaminante en particular, que es reportable solamente en Estados Unidos, sujeto a reportarse en Estados Unidos. Y este es para los tres países y hay información de
de diferentes umbrales para cada uno de los programas. Y si ven aquí, hay información de ese contaminante y sus distintos tipos de descargas que se han reportado para ese año en particular. Ahora, regresando a la toxicidad, como les decía antes, si tienen, no hay dos contaminantes iguales y las cantidades no son el único indicador de riesgo potencial. Por ejemplo, aquí tenemos 1.1 dicloretano, 453 kilogramos que se reportaron, que fueron descargadas al agua superficial, y para un riesgo no canceroso es el equivalente, como 1.815 kilogramos de taureno. Si se descarga el agua, nos da una indicación de la toxicidad del contaminante en cuestión. También pueden exportar esta tabla y otros campos que pueden ustedes seleccionar en Excel, o delimitados con tabulador o delimitados por comas. Esto es todo, eso es todo para esta consulta. Y ahora vamos a ver otra. Es interesante saber de estas transferencias, descargas o emisiones, por ejemplo, del sector de exploración de petróleo y gas y a las comunidades. Bueno, hemos combinado estos aspectos en la consulta. Y algo que hay que aclarar es en el sector. La exploración de petróleo y gas no es reportable en las actividades, los programas RETC. La estructura sí. Hay diferencias en cobertura en los tres países. Entonces, hay que aclarar eso. Aquí, en lugar de regresar a la página de consultas principal, aquí puede cambiar el tipo de informe o de reporte y hacerlo por planta. Consulta por planta. Año 2020, todos los países, todos los contaminantes. Sector industrial, podemos seleccionar petróleo y gas. Extracción de petróleo y gas basado en el código 2111, NAC, código NAC. Y se hace una consulta por planta y se saca el mapa de las plantas, las que mostré justo aquí en los primeros 10 registros, y se extiende. Tenemos 207 registros y ven el mapa y cómo puede cambiar. Y se ven las plantas o las instalaciones en los distintos países. Ahora es una lista de las instalaciones y el estado. Por ejemplo, esta está en Canadá, en Alberta. El nombre de la planta o instalación, sector industrial, tipo de contaminantes, descargas al agua.
Si vamos a, we can change that. aquí lo podemos cambiar. Include Incluimos other total releases and transfers. por ejemplo, las descargas y transferencias totales o emisiones y transferencias totales, dependiendo. You can see the total releases and Y pueden transfers ver in the aquí sector. todas, el total del Okay, sector. and we'll have to do this 'cause we don't have this Y tenemos que hacer esto porque no lo tenemos en la consulta, pero pueden seleccionar al aire, a la tierra, al agua. Todas estas no reportaron si había descargas al agua en sitio. Y acá el contaminante, tipo de contaminante. Y nuevamente, cuando hablamos de a nivel instalaciones, se puede exportar no solamente en Excel, sino también delimitarlo y también se puede tener archivos KML, KMZ utilizando aplicaciones de mapeo. ¿Cómo sería Google Maps o Google Earth, Google Tierra? Bueno, vamos aquí a las instalaciones. Hay información en la comunidad donde viven. Se puede utilizar la aplicación de mapas para ver la ubicación de estas instalaciones y pueden hacer un acercamiento y ven la información de esas instalaciones y pueden ver qué hay enseguida y qué comunidad está cerca o no. Y otras ubicaciones de interés que están cerca. Bien. Y luego, ese es para las plantas y la búsqueda de contaminantes. Y voy a concluir rápidamente para tener tiempo para discusiones adicionales en lo que son las transferencias transfronterizas, la herramienta para transferencias transfronterizas. Aquí pueden ver la información que se reporta que se está transfiriendo de la planta de un país a la planta de otro país. Y vamos a decir que queremos ver transferencia de Estados Unidos a México. Entonces seleccionan el, el país fuente y luego vamos a seleccionar 2020. Puede ser años múltiples, pero es mejor ver la información para un año. Todos los sectores de la industria, todo tipo de transferencias y luego la transferencia va a ser reciclaje, tratamiento, regeneración. Y entonces presiona en Submit o enviar y ya tienen aquí su reporte de la búsqueda y luego el desglose por país. Estos son los países a los que las plantas de NPRI envía a otros países de Argentina. Hay 20 diferentes países. Y luego vamos a México. Entonces, estas son las instalaciones que reciben estas transferencias de Estados Unidos en México. Y luego estas son las plantas, las instalaciones, el residuo, la cantidad transferida y luego también pueden seleccionar el tipo de transferencia.
puedo decirles que muchas de las transferencias son destinadas para reciclaje y luego un desglose por estado y luego por fuente y por planta receptora. Entonces, ABB, conexiones industriales y conexiones y soluciones industriales, está en Estados Unidos y se envía 429.811.88 kilogramos de cobre a esta planta en Nuevo Laredo. Esto es básicamente para reciclaje. Y luego, una vez más, se desglosa por industria y luego por prototipo y luego por diferentes contaminantes que se están transfiriendo. Esto concluye la demostración en este momento. Si tienen preguntas, las pueden publicar en el chat. Podemos hablar de la información y si tenemos tiempo, también podemos ver algunas de estas búsquedas. Espero que esta información sea útil. Este es un principio solamente. Hay muchas maneras de ver la información y pueden ver la información en balance en línea, pueden ver la información viendo el sistema de MPRI o el TRI o el REDSE en México y las herramientas para analizar. Y también es muy bueno ver los datos en el contexto de, de fronteras para lo que son las plantas en ambos lados de la frontera y también ver las industrias de los tres países, como el doctor Díaz Barriga preguntó al inicio, para hacer comparaciones. ¿Cuál es el sector que está emitiendo este sector? Por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos y México, y pueden tener todo ahí en una sola pantalla. Entonces, gracias por su atención. Y ahora abrimos el micrófono para preguntas. Y luego entramos a nuestra discusión. Muchas gracias, Orlando. Esta presentación fue muy importante para complementar las iniciativas de REDSE. Tenemos un par de preguntas en el chat antes de pasarle el micrófono a Daniel para que tenga la discusión abierta entre los participantes. Marisol pregunta si hay una manera de accesar los bases de datos de balance con código o con NPRI. Ahorita no hemos desarrollado un API. Esto es algo que hemos discutido. Entonces es algo que está en discusión. Lo que hemos hecho, esta herramienta, podemos exportar la información, lo podemos usar para análisis usando otras herramientas. También hemos hecho una plataforma que sea amigable, ya sea en forma móvil, ya sea en tableta o en teléfono para interactuar con ella, pero el API es algo que hemos estado discutiendo. Gracias, Orlando. Otra pregunta antes de continuar. Que tiene la mano levantada, Fede León. Hay una pregunta. La rastreabilidad de estos criterios es confiable para todos los proveedores en la cadena de suministro y se puede contribuir al manejo y reducción de ellos.
That's a great question. Um, Muy buena pregunta. I don't have. No tengo, I should have a better answer, as they say, for a good question. a better debería, answer. para una buena pregunta debería tener una mejor respuesta, como se dice. Because Pero you can, if you have a supplier, si tú eres el proveedor, on dependiendo de where you are in the en supply dónde te chain, encuentras en la cadena de suministro, a facility una that planta reports to the que reporta PRTR, al let's say a food company RETSE, una compañía de alimentos, por ejemplo, produce electricity, que okay? quema So carbón if it para has generar electricidad, reporta emisiones de metales pesados por el proceso de combustión, pero esa información, pero esos metales pesados no entran al proceso de alimentos que producen. Entonces, eso que se reporta no necesariamente viene en el producto final. Entonces, en algunos casos, puedes ver que con esta información, depende de lo que la planta fabrique, puedes saber dónde terminan estas descargas, pero no necesariamente en el producto final. Si hay residuos que están relacionados a la producción, sí, esos contaminantes pueden terminar en el producto final, pero tienes que entrar en más detalle. Conozco algunas personas que están en el sector químico y han visto nuestros datos y dicen, están muy bien tus datos porque podemos ver quién está presentando qué. De hecho, sé lo que fabrican y puedo ofrecer a esta compañía una alternativa menos tóxica. Entonces, ayuda al ver los problemas de cadena de suministro, pero no es la única manera. Entonces tenemos otros proyectos que se están llevando a cabo ahorita que se llama mejorar los productos y químicos en América del Norte, y la semana entrante vamos a lanzar una encuesta para ver los puntos de vista de las personas sobre la transparencia de las cadenas de alimentos y las mejores prácticas para tener información sobre la composición de los químicos en la cadena de suministro. Si les interesa, en este, si les interesa, si les interesa este tema, envíenos una nota y compartiremos la encuesta con ustedes. Y esto va para Thank you todos. very much, Orlando. Muchas gracias, Orlando. I also have here just También a tengo question aquí that una is important, pregunta que es importante. ¿Qué tan how frequent frecuente does the CEC update the qué tan 360 frecuente days actualiza la for CCA Bopal and la, POS data, la página particularly de en when the balance, program especialmente has cuando un updates programa to que the data actualiza they post los on their datos que se program? publican en su programa? Tratamos de hacerlo después de los 3 programas, actualizar la información. Por ejemplo, REDSE de México publica los datos hacia finales de año. Y como ustedes saben, siempre hay un retraso. Por ejemplo, los datos para 2022 se coleccionan en 2023. Entonces pasa por el proceso a nivel programa y lo se publica. Después de eso que se publica, entonces obtenemos los datos y los integramos. Y luego nos esperamos hasta los 3 programas han terminado sus procesos. Y una vez que los integramos, entonces intercambiamos la información con ellos. Y si vemos alguna discrepancia en los datos que se nos pasó, entonces nos aseguramos, compartimos esa información. Y también sí, compartimos la información y luego
refrescamos la base de datos para todos los años. En todos los programas, aparte el año de trabajo actual, pueden hacer cambios a lo que reportaron anteriormente. Y también tomamos esa información y la cambiamos a nuestro sitio también, no solamente del año actual, sino también de los años anteriores. Podemos cambiar los datos en de años anteriores. Gracias. Tenemos más preguntas en el chat, pero primero queremos darle la oportunidad a Fe de León para compartir la pregunta, para compartir su pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, contestaron mi pregunta inicial, Orlando. Entonces, muchas gracias por eso. Mi pregunta es para apoyo, le doy apoyo con respecto a ayudar a incluir nuevas características de mi padre y van a ser muy útiles, especialmente con respecto a la transferencia de datos transfronterizo. Es fácil cuando ves, buscas la información en cada uno de los programas. Me interesa en los datos que presentas, especialmente para esta sección, con respecto a reglamentos relevantes con respecto a esos reportes. Lo hacen un poco difícil, pero eso es algo que es importante para mí conforme decidimos si hay contaminantes que se tienen que por lo menos rastrear, que son transparentes cuando cruzan las fronteras. Cualquier comentario al respecto es útil. Gracias, Fe. Y esa es una de nuestras metas en este proyecto o en esta actividad que estamos llevando a cabo sobre los auspicios de la OCDE. Nuestros socios del NPRI, TRI y REDSE. Tenemos contaminantes que se transfieren de un país a otro, pero esa transferencia con frecuencia se transfiere, por ejemplo, de Estados Unidos a Canadá. Y tal vez eso no se reporta o no se tiene que reportar bajo de acuerdo al RETSE, vario de Estados Unidos a Canadá. No se tiene que reportar. Entonces, ¿qué pasa con el vario? Y sabemos que en estos ejercicios que hemos hecho a través de los años, el NPRI ha identificado plantas y hemos trabajado juntos para proporcionar esta información con respecto a transferencias transfronterizas. Y cuando identifican una planta que debe de reportar en base a las cantidades que han entrado al país, que se reporta que entraron al país, entonces se reporta al REDSE o se reporta a la cuenta del REDSE. Hay muchos usos. Y con respecto a cobertura, sí, tenemos que ver también lo que entra, que está cubierto por nuestros sistemas actuales. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias por la pregunta. Gerardo Mejía quiere agregar algo. Sí, muchas gracias. Es un gran placer estar con ustedes hoy y ver que esta información tienen una excelente conexión, porque no todo el mundo, no todas las personas le ponen atención a los inventarios de REDSE. Hay una iniciativa para usar esta información para evaluar los riesgos de cáncer debido a exposición a estos químicos, porque hace años tuvimos un taller aquí en Monterrey y vi estudios de Canadá y Estados Unidos con puntos de alerta y dijimos, bueno, tal vez aquí hay problemas de cáncer o malas formaciones. Pero eso no lo he visto recientemente en México. Es el uso de información y toma de decisiones o manejo de riesgos. ¿Se ha hecho algo de esto o se puede hacer en un futuro cercano? Y también si se pudiera incluir un breve video o descripción de
la demostración que usted acaba de hacer, porque es una base de datos excelente. Muchas gracias, Gerardo. Con respecto a su pregunta o comentario, no sé yo de esfuerzos en México. Tal vez algunos de los colegas aquí el día de hoy pueden proporcionar información. Sé que el doctor Álvaro Osorio de Alberta es mexicano y él hizo trabajo en Canadá y no sé si también estaba haciendo trabajo en México. Sé que el doctor Díaz Barriga nos acompañó anteriormente y no sé si él sabe de ese tipo de estudios en México. Les voy a preguntar a los que están aquí hoy conectados si saben que por favor nos comenten al respecto. ¿Alguien sabe? Bueno, pero sí, sí lo investigaremos. Si pudiera hacer una recomendación, porque este es un punto importante de tomar acciones si es necesario para reducir los riesgos de cáncer debido a la exposición a estos contaminantes. Creo que en Estados Unidos hay como un nivel y si llegues a ese nivel de riesgo, se toman acciones para reducir esos contaminantes. Y que el uso de esta información creo que sería muy útil. Podría ser un tema para otro evento como este, para otro taller. Lo vamos a tomar en cuenta. Gracias, Gerardo. Thank you very much. Muchas gracias. Do have as well here Sheila Sheila, Cole. sí, Go ahead. Sheila Cole. Sí, hola a todos y muchas gracias por la excelente presentación. Continuando con lo que dijo el orador anterior, yo también estoy pensando en las aplicaciones con respecto a aplicaciones. Por ejemplo, me gustaría usar el selenio que viene o que entra a los cuerpos de agua y voy a usar como ejemplo el valle en Alberta, porque el selenio por un tiempo es no tóxico y no problemático, pero luego de repente, así de repente, se convierte tóxico. Una vez que llega a un cierto nivel, se convierte en tóxico. Y entonces hay mucha minería de carbono en el Valle de Alberta que está afectando dramáticamente nuestros cuerpos de agua, no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos. Y Estados Unidos ha hecho muchas quejas, ha presentado muchas quejas al respecto. Y yo estoy pensando cómo los datos del REDSE y en su experiencia, los que están trabajando con esto en la CCA todo el tiempo, reciben a personas que vienen del Departamento de Medio Ambiente, de Pesca, de otros departamentos, en este caso Canadá y Estados Unidos, que quieran asesoría sobre los datos y usar eso para hacer algo, para abordar el contaminante. Y solamente les voy a decir que en el caso de selenio, no importa el grado al que la gente en ambos lados de la frontera les preocupa, aún hay muchas minas existentes en el río, en el valle de Alberta. Entonces, quería comentar eh, sobre maneras prácticas en las que ustedes les podrían preguntar para asesorar a la gente sobre los datos. Gracias por sus comentarios y pregunta. Esa es la naturaleza de esta iniciativa, el armar los datos y también trabajar en los programas de RTC para mejorar la calidad de la información y ayudar en el trabajo. Por dar ejemplos, cuando hace algunos años
por hydrogen ejemplo, el sulfuro been reported de hidrógeno que no se había under the reportado GRI, and bajo el RETC by them o looking bajo at the data TRI, from Canada, for y example. se estaban viendo los datos de Canadá o de And in México the discussions y se with estaban teniendo nuestras national charlas discussions, they nacionales were able to see the types of industries, para ver los tipos de industrias, el nivel de the hydrogen sulfide that was being uh, contaminante que se estaba released and reported, and then liberando o provide descargando, recommendations, and eh, finally, y luego dar las in conjunto with recomendaciones y luego sulfide en was conjunto con otras acciones que restated. estaban ocurriendo a nivel nacional, Hydrogen sulfide was restated. We just se participated in restableció. the whole Y process, solamente fuimos but un others pequeña una interested pequeña that parte. were pushing for Había that. otros grupos But de we helped interés que in estaban también providing empujando en the este data respecto, and pero the ayudamos en dar information. los datos y And I comparar. think that's this collaboration Y esta among the three colaboración countries. precisamente entre los tres You países mentioned es muy selenium. importante. My understanding is Mencionaba el is selenio. perhaps Según one of the colleagues entiendo, from es IPRI can uno de nuestros elaborate colegas on de that, TRI puede the elaborar threshold for sobre eso. in Canada El is umbral en lower selenio en Canadá es más than here. bajo, o That's era más what bajo hace 2 años, y la reported. solicitud del departamento So, and I don't know correspondiente. exactly when it Y will no be. sé I exactamente, know that for a fact. pero sí sé The de hecho struggles are also que los problemas working and looking at y que se está health safety trabajando la concerns salud y otras to those preocupaciones para que pollutants los umbrales de los contaminantes reported can be sean reportados y sean controlled. So I don't know if ajustados one conforme of a my ello. colleagues from Canada Colegas can add. no sé si alguien de los colegas de Canadá quiera agregar algo. Sure, Orlando, I can Sí, I can claro, add a little bit. yo puedo hablar un poco al Um, respecto. one of the Gracias. I think one of the great benefits of CEC Uno de is los grandes beneficios de la CCA considering en changes to Canadá regulatory requirements will go to cuando the se Department of hicieron Commerce to cambios look at what's reported in the para ver qué U.S. se and está Mexico, reportando en Estados what Unidos y en sectors should México conform. y qué One sectores thing is ayudar en CEC nuestras has been decisiones reported under the Toxics Release Inventory, sobre el considering the inventario regulatory requirements to de support that descargas strategy. tóxicas. So we'll be looking very closely Vamos a at estar that viendo muy de reporting cerca to kind of guide us los informes as we para que progress nos through the guíe de TPR. cómo se puede hacer esto As for the de change in the reír. selenium Y el threshold, el cambio del the umbral en el motivating factor selenio, for that was los impulsores aligning the era protocol que provision la with decisión some of the de issues associated with ambiental, Departamento de Medio Ambiente de Canadá, en el proceso de minería. address your question, Sheila. No sé si contesté en su pregunta, Sheila. Es interesante en la charla, sí. Yo sé que tiene que ver más con más cosas de lo que podemos ver ahora, pero para tener algo de charla, esto de cómo funciona, todo esto ayuda, claro. Gracias. Thank you. Gracias. We do have other questions here in the chat. Tenemos otras preguntas en el chat. We have here, Orlando, if any ideas Orlando, on how to algunas track ideas the de cómo emissions rastrear las associated emisiones with que se recycling of generan por plastics el reciclaje from de the United plásticos States to Mexico? que se envía de Estados Unidos a México. The emissions from Las the emisiones que vienen del plastic reciclado del waste, plástico. whether those are, I- if I may ask for Sí, clarification, a ver, nomás una plastic, aclaración. Los the plastic plásticos, reciclado de plásticos. is not under currently, it's not No, covered by actualmente no the se certification. encuentra bajo el RETC. Emissions are really Las reported if, emisiones se let's reportan say, some of the plastic is si incinerated, el plástico se then the incinera. resulting emissions Entonces las emisiones resultantes are reportable, sí son reportables, depending on the process dependiendo del that are proceso. done, whether it results also Si también da como resultado the release of a substance, en specific que se particular substance, descargue alguna so it can, sustancia, then it's reportable.
al medio ambiente, se libere alguna sustancia al medio ambiente, de otra manera no. Is that the gist of the question? Esa es la esencia de la pregunta, si estoy contestando correctamente o quiere elaborar más en Thank eso. you, Orlando. We Gracias, don't Orlando. have the name of the No person tenemos el nombre de la who posed persona this question, but que in colocó case esta the person pregunta, wants to pero en open the caso de que camera esta and persona quiera abrir el micrófono para aclarar something about this or algo al clarify the respecto question, o please go ahead. complementar la pregunta, por Thank favor, you. adelante. Marisa Yacote, Gracias, soy México. Marisa Yacote, México. Sí, thank you. I know that plastics is Yo sé que los plásticos not under the red in Mexico, no se encuentran but bajo el RTC en we're México, very concerned, pero nos and I preocupa also mucho. want to ask to Y también Sandra quiero preguntarle a Sandra this Gaona, problem porque tenemos el about the problema más grande de that comes todo el to Mexico plástico to que viene a be México recycled there, para and ser Sandra reciclado. just Y no se mentioned that they are recicla. going to La mayor incinerate parte and de that esto va a is costing incineración, tons. van So, a particularly, we don't rellenos know how to sanitarios. No sabemos is cómo the question, rastrearlo. but we want to know Queremos from you if saber you have de any parte de idea ustedes si tienen alguna how idea to do this, de or cómo hacerlo it's a system that we have to o si discuss es un with Sandra sistema que with tenemos que ver con the person that la is EPA, con but we México, are con Sandra. concerned about this. Y I nos don't know preocupa mucho. to figure No sé cómo how to do calcular, this, but cómo we have rastrearlos, emissions for pero that tenemos plastic emisiones de ese that is plástico coming o to de ese recycle in plomo Mexico. que viene a And now reciclarse we en have the México. biggest problem Y with ahora tenemos el problema más goods grande coming from US to que Mexico. van a So enviar I de just Estados wanted to know Unidos a how México I todos can los get tipos de this to plomo improve the que system that I have. Do you have Estados Unidos está intentando mejorar ideas sus or how sistemas to track de this agua. or something like ¿Alguna that? idea de Thank cómo Thank you, you, Daniela rastrearlo? and Orlando. Gracias, Daniel y Congratulations. Rolando, y felicitaciones. We're very happy to hear this. Estamos muy felices de escucharlo. Thank you, Marisa, for Gracias, the Marisa, clarification. por la aclaración. I'll make a comment and then I will Hago un ask comentario y Sandra luego le pido a Sandra to respond. si puede contestar. Any type of fuel Cualquier tipo de that is combustible burned que in a se cemetery quema en una horno cementero, that results que dé como in resultado an emission en que hay una needs to be emisión, reported. se tendrá que Whether reportar. or not, Si sí o si no, well, we know o ya sea exactly que no, what o proportion of que sabemos qué proporción de esto, pollutant came out of de this este plastic contaminante surgió del or plástico other type of fuel, because o de otro you tipo de could have combustible, coal, you could have porque puedes tener carbón, puedes tener vehicles, other llantas, type of refuse, neumáticos o cualquier otro and each of como those will have combustible. different Y cada uno de estos tendrá profiles. diferentes perfiles So tóxicos I don't know if well, that level of en detail emisión. Si ese nivel be de reportable, detalle but es reportable, through other inventories pero es tal vez a través de or otros other inventarios, programs, that information will otros be available. programas. Podría estar But disponible esa información. Y ahora no sé si Sandra quiere agregar algo. Sure, certainly, Orlando. I can Sí, try claro to que sí, puedo intentar add a little bit more de perspective. agregar más perspectiva. Marissa, this is a great question, Marisa, and esto it's es una muy something buena that pregunta as environmental y algo experts, que we're all como struggling to que try to estamos navigate batallando para what just the entender complexities surrounding cuáles son las plastics, complejidades alrededor de our los world plásticos, transport of el transporte waste, and global. trying to make the most of that in Se terms está of elaborando para lograr más, maximizing or para extending minimizar, useful life, extender su vida trying útil, to, of course, minimize intentar de minimizar the los environment, impactos public health, en el medio and so ambiente, la on. salud So pública. earlier we heard Más others also speak anterior about hablábamos sobre how we la try to cadena de quantify suministros that or circundante y cómo bring some cuantificarlo insight from y our cómo tener algunas experiences. ideas de los So datos I de think this RTC. is one of those Esta questions es una where de we esas kind preguntas of built upon that que se type of integró en thinking of our issues and what cómo pensar en role nuestros we are going to problemas play in y terms of qué trying
papel puede jugar el RTC para formar nuestro entendimiento sobre tener intercambio de materiales? Es difícil la pregunta. Orlando, como intentaba contestarla, hay ciertas limitaciones en cuanto al RTC en que nomás estamos recolectando información sobre cantidades emitidas, transportadas o descargadas respectivas de esos tóxicos. Los plásticos que se envían sería algo, no sería una transferencia directa que se reporten en TRI, sino otras actividades de recolección en Estados Unidos. Es algo desconectado. Al rastrear esto en México, en términos de esto, o cómo hay datos comparables, está limitado a, respecto de esas plantas o si se tienen esos químicos en esos materiales que se incineran. Y también dependiendo si hay unas instalaciones de reciclado donde también haya variaciones. También este es uno de esos temas que es muy importante para futuras charlas en cuanto a cadenas, conexiones y cadena de valor. Pero más adelante se podría tener alguna mejor respuesta de cómo rastrearlos, que provenga del reciclado de Gracias, Andrea. plásticos. Gracias, Orlando. Thank you very much, everyone, for those Muchas great gracias a todos por estas maravillosas preguntas. Esta charla ha sido muy enriquecida. Tenemos otras preguntas. Intentaremos enviarles la respuesta por correo electrónico por cuestiones de tiempo. Quisiera pedirle a Daniel Balea para cerrar la charla con las reflexiones que tenemos sobre esta charla tan relevante en este asunto. Sí, gracias, Natalia. Le voy a dejar el micrófono a Orlando. Solamente quiero darles las gracias a todos por participar en este evento y quisiéramos tener noticias de ustedes. Como les decíamos, tenemos un mecanismo de retroalimentación si quieren mandar sus ideas y preguntas. Quisiéramos saber respecto de ustedes cómo utilizan estos datos, cómo usan los datos y nos pueden enviar sus ideas mediante NAPRTR en cc.org. Es como un correo electrónico para contactarnos directamente cuando nos quieran mandar la retroalimentación. Le dan clic al mecanismo de retroalimentación y en la página En Balance en línea. Gracias por su gran trabajo, para todo el equipo, a los intérpretes por su gran trabajo, y le dejo el micrófono a Orlando. Gracias, Daniel. Y hago eco de sus palabras, agradecerle a Martín. Gracias a todos y todas por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido una gran charla. Y ahora tenemos ideas para pensar sobre temas futuros para discutir. Muchos de ustedes han participado anteriormente en nuestros eventos públicos y sabemos que viajar es un reto, el costo es alto.
estamos intentando esta serie de charlas en línea, además de cualquier otro evento público que tengamos. Y quisiéramos tener noticias de ustedes sobre sugerencias para el futuro, agradeciéndoles su apoyo continuo a través de todos estos años, como podemos ver de la charla aquí. Tenemos un gran camino por recorrer. Es un trabajo en proceso y aquellos que se han unido por primera vez son bienvenidos. Y continuaremos trabajando. Algunas cosas. Tenemos una pequeña encuesta para que nos digan qué piensan de este formato y el evento para tener más ideas para mejorar este tipo de eventos y asegurarnos de que tengamos estas conversaciones que son de interés para todo el mundo. Y si tienen la oportunidad de darnos su retroalimentación, se puede hacer ahora en la encuesta o, como dice Daniel, también nos puede mandar una nota. Y algunas cosas que vienen a mi mente rápidamente sobre el tema del uso de los datos para distintas aplicaciones. Uno era el uso del riesgo del cáncer y la salud y la cuestión sobre el perfil de contaminantes en el reciclado cuando se incinera. Si se reflejan en el RTC, en los datos de RTC que tenemos. Hay mucha información o temas que necesitamos incluir. Y con eso, muchas gracias a todos por estar aquí. Y no solamente por estar aquí, sino por ser parte de la discusión y que valga la pena este evento. Estaremos en contacto y contestaremos las preguntas pendientes por correo electrónico. Y luego compartiremos la información con todos los participantes. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Thank you. Thank you, Daniel. Thank you, everyone. Bye. Nice to see you all. See you, Daniel. Thank Bye. you. Care. Bye. Bye.